Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Gloria a Dios. Gracias a Dios por otra gloriosa mañana que el Señor nos da para escudriñar sus sagradas escrituras. La semana pasada terminamos con los libros del Antiguo Testamento y en esta mañana, bendito sea Dios, ¿verdad? Voy a comenzar unas clases en el tiempo intertestamentario, hermanos. Gloria al Señor. Pero antes de dar la lectura, gloria al Señor, ¿verdad? Nos vamos a poner en la mano de Dios para que Dios sea el que nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, aquí estamos delante de tu presencia. Nos ponemos en tus manos una vez más para que tú nos dirijas a toda verdad y a todo conocimiento. Danos fuerzas de tus fuerzas, Señor. Sabiduría de lo alto. Porque sin ti nada podemos hacer. Contigo todo es posible. Equípanos, Señor, para estar bien preparados, Señor. Bendito para contender con cualquiera concerniente la santa doctrina. Nos ponemos en tus manos. Pongo acá el hogar de cada oyente y cada oyente, Señor, en tus manos y a sus círculos familiares y al mío también, Señor, para que tú seas con nosotros, Señor, y nos bendigas una vez más, Señor. Para la gloria y la honra tuya, comenzamos esta clase en tu nombre, Señor bendito. Gracias por habernos escuchado. La gloria y la honra sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, voy a dar un repaso de los libros del Antiguo Testamento como recordatoria, hermanos, gloria al Señor. ¿Está muy bien? Estudiamos el libro del Pentateuco, que son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Son reconocidos como los libros de la ley, ¿verdad? Y luego los libros históricos, que son 12: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, gloria al Señor, Esdras, Nehemías y Esther. Y luego tenemos los libros poéticos, que son 5. Tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Gloria al Señor. Y luego tenemos los profetas mayores, que son 5, ¿verdad? Son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego tenemos los profetas menores, que son 12: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Gloria al Señor. Así que tenemos 5 libros pentateucos, 12 libros históricos, 5 poéticos, 5 de los profetas mayores y 12 de los profetas menores. Si se los quiere acordar numéricamente, ¿verdad? Son 5, 12, 5, 5, 12. Gloria al Señor. Aleluya. Mire, nuestra lectura, 3 textos que he escogido, ¿verdad? Bendito sea el Señor. 2 Timoteo 3, 16, 17. Hermano, ya no lo sabemos de memoria, gracias a Dios, y hay que aplicarlo entonces. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego tenemos Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aleluya. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Verdad? Bueno, voy a estar hablando ahora en un periodo de suma importancia, hermanos. Gloria al Señor. Si usted toma su Biblia, bendito sea el Señor, ¿verdad?
terminamos con el último libro de los profetas menores, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que es Malaquías. Ojalá que lo puedan ver, ¿verdad? Y luego inmediatamente tenemos el Nuevo Testamento. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero quiero que nos fijemos, hermanos, que entre estas dos páginas pasó un tiempo de 400 años y más. Muchos dicen que fueron más. Bueno, gloria, pero por seguro sí fueron 400 años. En el nombre del Señor. ¿Verdad? Que muchas veces pues no se habla de esta era. Bendito sea el Señor en la predicación, en la iglesia. No se enseña en la escuela dominical, ¿verdad? En el seminario sí. Gloria a Dios, y son unos estudios muy extensivos. Yo voy a tratar de condensarlos, hermanos, para tener una idea de este periodo que ocurrió, para cuando comencemos a estudiar los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y comienza a leer los libros del Nuevo Testamento, tengamos una idea de lo que ocurrió cuando el Señor vino. Gloria a tu nombre, Señor. Vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo era el primero. En el nombre de Dios, prepárese en el nombre de Dios, porque es casi pura historia. Está muy bien. Y esto está en la historia secular, como también en la historia de los judíos, en el nombre del Señor. Así que Dios nos prepare. Por eso hicimos la oración en el nombre del Señor. Mire, durante este periodo, hermanos, el intertestamentario, ¿verdad? Los dos grandes imperios, tanto como el griego como el romano, fueron parte del plan de Dios. Y hasta nuestros días, gloria al Señor, no ha habido imperio alguno que se asemeje a ambos. Los dos imperios contribuyeron de alguna manera a la propagación de la palabra de Dios, hermanos, gloria a Dios. Mire, los griegos a conservar los escritos antiguos y los romanos con el modernismo de aquel entonces ayudaron a facilitar la propagación del evangelio. El evangelio se pudo esparcir, hermanos, o esparcir, gloria al Señor. Ahora, tras un largo tiempo de silencio, ¿verdad?, donde los judíos no tuvieron profeta, hermanos, pero esperaban que Dios les enviara un mensajero que les trajera buenas nuevas de libertad. Dios envió a su Hijo y preparó el camino a través de Juan el Bautista. Dice Isaías 40, versículo 3, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, pues vos que clama en el desierto, luego fue citado, ¿verdad?, en Mateo capítulo 3, los versículos 2 y 3, diciendo, arrepentíos, Juan hablando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora hay que darnos cuenta que los judíos esperaban, hermanos, un libertador político religioso y no un libertador de ataduras del pecado, ¿verdad? Ahora, el pueblo escogido de Israel estaba muy sumidos, hermanos, en el ritualismo y en sus conocimientos filosóficos allí. Conocían la ley y la manejaban a su conveniencia, hermano. Pero mire, viéndose como la nación formada por Dios, que se encontraban en opresión social, política, religiosa y económica, pues ellos desarrollaron y centraron la esperanza en un Mesías que los libraría de todo esto. Pero sin embargo el plan de Dios, ¿verdad?, era otro. El periodo de silencio había terminado y el rumbo de la historia y del mundo cambiaba, hermanos,
con el nacimiento de Jesucristo. Y un nuevo periodo iniciaba, hermanos. Pero los judíos no lo vieron así. Dice allá en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego nos vamos a los versículos 9 hasta el 12, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahora, ¿qué sucedió, hermanos, durante el periodo intertestamentario? ¿Verdad? Mire, el tiempo entre los últimos escritos del Antiguo Testamento y la aparición de Cristo se conoce como el periodo intertestamentario, hermanos. O sea, entre los testamentos. Y se extendió desde la época del profeta Malaquías, alrededor del año 400 antes de Cristo, hasta la predicación de Juan el Bautista, alrededor del año 25 después de Cristo. Ahora, debido a que no hubo palabra profética de Dios durante el periodo de Malaquías a Juan, aleluya, Juan el Bautista, gloria al Señor, algunos se refieren a este periodo, ¿verdad?, como los 400 años de silencio. La atmósfera política, religiosa y social de Israel cambió significantemente, hermanos, durante este periodo. Por eso es bueno estudiarlo también, ¿verdad? Mucho de lo que sucedió fue predicho por el profeta Daniel. Lea los capítulos 2, 7, 8 y 11, ¿verdad?, para que pueda comparar los eventos históricos. Lea todo el libro de Daniel, gloria al Señor, ¿verdad? Mire, entonces el tiempo que transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se puede conocer como el periodo de silencio. Si alguien le dice, pues ¿cuál era el periodo de silencio? Usted le dice, es entre Malaquías y el libro de Mateo. Gloria al Señor. Mira, es un periodo en que Dios prepara el escenario, hermanos, para la venida de Jesucristo y la propagación del Evangelio a todo el mundo. Gloria al Señor. Entre Malaquías y los eventos de los Evangelios, hermanos, transcurrieron aproximadamente, lo vuelvo a repetir, 400 años de silencio profético. ¿Está muy bien? Y durante esta época, pues surgen los dos partidos religiosos más importantes para los judíos, ¿verdad? Número uno, los saduceos, un partido esencialmente político que desciende de los asmoneos, jefes políticos que gobernaron entre el año 164 al año 37 antes de Cristo. Y luego aparecen aproximadamente en el año 140 antes de Cristo. Y luego el segundo grupito ahí, o grupo, ¿verdad?, son los fariseos, los famosos fariseos. Surgen en el siglo II antes de Cristo y se consideraban herederos de los de Hasidim, Hasidim, ¿verdad? Eran el grupo con más autoridad dentro del pueblo escogido de Dios. Fíjense nomás, el nombre del Señor, y eran el grupo religioso. Aleluya. Ahora, durante este periodo, pues aparece la Septuaginta, hermanos. ¿Verdad? En algunas regiones dice Septuaginta. Bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ahora es conocida en castellano como versión de los 70.
y es la primera y más importante de las varias traducciones, hermanos, o versiones antiguas del hebreo, del Antiguo Testamento al griego. Fíjese. Ahora, la historia del origen de la Septuaginta, hermanos, se narra en la carta de Aristea. Es un libro, ¿verdad?, suroepigráfico, escrito en la segunda mitad del siglo II antes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ella declara que Ptolomeo el segundo, o llamado Filadelfo, rey de Egipto, durante los años 285 al 247 antes de Cristo, ¿verdad?, pues deseaba tener la traducción de la ley judía para su famosa biblioteca en Alejandría, en Egipto. Y a petición de él, el sumo sacerdote Eleazar de Jerusalén, pues envió a 72 hombres, 6 de cada tribu, a Egipto con un rollo de la ley. En 72 días, ellos tradujeron una sección, cada uno, de este rollo, aleluya, de escritura, y después decidieron acerca de la fraseología juntos. Se juntaron allí en el nombre. Así que la versión fue llamada la Septuaginta, o la versión de los 70 en el nombre de Dios. Ahora, escritores posteriores, hermanos, dieron más explicaciones acerca de ello, con el resultado de que los 72 que habían traducido todo el Antiguo Testamento, no solamente el Pentateuco, está muy bien, pero cada uno independientemente del otro, apartados, hermanos, ¿verdad?, concordaron exactamente las 72 copias, hermanos, que probaban la obra de inspiración. Aleluya. Ahora, en general, se está de acuerdo con que el Pentateuco fue traducido del hebreo al griego, hermanos, en Egipto alrededor del tiempo de Ptolomeo el segundo. Así los años 280 antes de Jesucristo. Ahora, el resto del Antiguo Testamento fue traducido en una fecha posterior. ¿Está muy bien? Ahora, otra cosa que pasó, pues se construye, hermanos, una réplica del templo de Jerusalén en el monte Gerizim, en Samaria, alrededor del año 330 antes de Cristo. Ahora, fue destruido en el año 109 antes de Cristo por Juan Hircano, ¿verdad? Y quizá sea este el monte en que se refiere la mujer de Samaria, o sea, la mujer samaritana, en Juan 4:20, ¿verdad? Ahora, otra cosa que ocurre en este tiempo, ¿verdad? Mire, en la época de Jesús, gloria al Señor, los samaritanos seguían adorando en sus ruinas. También en esta época aparece la literatura, ¿verdad?, la apócrifa, lo que le decimos la apócrifa, que voy a estar hablando de esto, nomás estoy dando ahorita, ¿verdad?, diferente información de lo que pasó durante esta era, y luego vamos a tratar con los imperios griegos, romanos y más historia intertestamentaria, hermanos. Está muy bien. Ahora, durante esta época no había profetas en Israel, lo vuelvo a repetir, hermanos. Se acudía a los escribas para que les interpretara la ley. Muchos judíos, ¿verdad?, habían vuelto recientemente del cautiverio en Babilonia a Canaán, ¿verdad?, y se encontraban bajo el dominio de Persa. Cuando se cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, Judea era una provincia persa, y lo fue durante 100 años después. Aleluya. Es mucha información y es histórica, hermanos. Aleluya. Espero que se interesen en saber esta historia, porque alguna vez se va a enfrentar o confrontar o
encontrarse allí con alguien que le diga, oiga, ¿me puede explicar? ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Me puede explicar lo que ocurrió entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo? ¿O nomás pasaron así luego? Hay que estar preparados para toda buena obra. Gloria a Dios. Bueno, si estaban bajo el imperio de Persia, ¿verdad? Vamos a ver la historia de este periodo, gloria al Señor. Mire, mientras que Babilonia era potencia, los persas se fueron fortaleciendo gradualmente hasta vencer a los medos. Persas y medos forman el imperio medo-persa bajo el gobierno de Darío. Aleluya, está muy bien. Ahora, en el año 539 antes de Cristo, Ciro el persa derrota a Nabonido y acaba con el poder de Babilonia. Y luego en el año 538 antes de Cristo, Ciro publica su edicto que permitía a los cautivos regresar a su tierra. Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Ahora, se halló un cilindro de arcilla, hermanos, escrito en idioma persa, ¿verdad? Que confirma la existencia del edicto de Ciro. No se dice nomás allí una fábula, no. Aleluya, está muy bien. Ciro, conocido como Ciro el Joven, ¿verdad? Es el rey no judío, hermanos, más celebrado del Antiguo Testamento, debido a su edicto que permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Lo puede leer allá en Segunda de Crónicas, capítulo 36, y todo el libro de Esdras, léalo para la gloria y honra del Señor. Ahora mire, el profeta Isaías lo anuncia como el ungido y pastor a Ciro, hermanos. En Isaías 44, 28 dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Fíjese nomás. Y luego en Isaías 45:1 dice, así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Fíjese nomás. Ahora, durante este periodo, pues los vasos sagrados fueron devueltos a Jerusalén. Y en esta decisión de Ciro, marca el comienzo del judaísmo rabínico. ¡Aleluya! Mire, Ciro nunca se ensayó, se solubó, ¿verdad?, con los vencidos, o sea, los judíos, sino que los integró a su gobierno, a su ejército, a su pueblo. Rechazó las deportaciones masivas allí practicadas por los asirios y los babilonios. Ahora, desde el punto de vista teológico, hermanos, de los escritores bíblicos, Dios, como Señor de la historia, se valió de este pagano, hermanos, para destronar reyes y conquistar pueblos y dar libertad a los judíos cautivos. ¡Ah, bendito sea el nombre de Dios! Ahora, el dominio persa fue bastante tolerante, hermanos, ¿verdad? Y los judíos gozaban de bastante libertad. Esta tolerancia religiosa y trato humanitario, hermanos, con los vencidos, era contraria a las costumbres de guerra de la época. Los persas permitieron que la nación judía fuera gobernada por un sumo sacerdote, pero sujeto a un gobernador persa. ¿Está muy bien? Y durante este periodo, pues creció, hermanos, la tensión entre los judíos que habían vuelto, ¿verdad?, y los habitantes de raza mixta de la tierra de Canaán, quienes se habían establecido principalmente al norte de Judá, en la región conocida como Samaria.
Ahora, los samaritanos, hermanos, mezclaron el culto del Señor con el de las deidades paganas. Los judíos estaban esperando al Mesías prometido. Los samaritanos se mezclaron, pero los judíos, yo le pongo los puros judíos o puros, ¿verdad? Pues ellos estaban esperando a un Mesías prometido. Ahora, al terminar el exilio, hermanos, los judíos habían adquirido 3 características. Está muy bien. No los samaritanos, que eran parte judíos y parte samarios. Aleluya. ¿Verdad? Los judíos habían adquirido estas características. Está muy bien. Todos eran llamados judíos. La diferencia entre el reino del norte y el sur dejó de existir aquí. Los judíos, número 2, regresan aborreciendo a la idolatría. Ahora el pueblo adoraba al único Dios. Y luego la tercera cosa, se comienza a desarrollar un fuerte orgullo racial, hermanos. Los judíos eran el único pueblo de Dios, mientras las demás naciones son consideradas bárbaras o gentiles. Quiero comentar, mis queridos hermanos, que esta lección que estoy dando no es nomás para los estudiantes seminaristas, hermanos. No, es para toda persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Aleluya, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento y eso nos basta. Bueno, gloria a Dios, gracias a Dios por su palabra, pero déjeme decirle que este periodo tuvo que ver muchísimo o casi todo para el comienzo, gloria al Señor, del Nuevo Testamento, hermanos, aleluya. El Señor tuvo que tratar con este grupo de judíos y con los grupos que vamos a estar estudiando también que surgieron de esta era, gloria al Señor, aleluya. Así que recordando que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibimos nos ha llamado hijos de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Bueno, después del imperio persa, ¿verdad? Surgió el periodo griego, aleluya, entre los años 333 y 167 antes de Cristo, hermano. Mire, Alejandro Magno o Alexander the Great, como le decimos en inglés, ¿verdad? Alejandro Magno, a sus 20 años de edad, fíjese, a la muerte de su padre, Felipe de Macedonia, asumió el mando del ejército de Grecia y conquistó el mundo. Fíjese nomás. Ahora, fue el unificador de los estados griegos. En el año 333, en la batalla de Iso, ¿verdad?, derrotó a los persas y sigue su marcha hacia Egipto. Ahora, Sirio y Egipto se rinden sin oponer resistencia. Dijeron, aquí nos damos, ¿verdad? Y en Egipto, Alejandro asume el lugar de Faraón y Dios de los egipcios. Funda la ciudad de Alejandría, ¿verdad? Y acoge allí a los judíos y les concede ciudadanía griega. Fíjese nomás. Ahora, quiero mencionar esto, ¿verdad? Porque, mire, 2 de los 5 barrios de Alejandría llegaron a ser judíos. Tomaron el control allí, gloria a Dios. Ahora, la población judía en Egipto, fíjese nomás, llegó a ser más grande que la de Palestina. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego en el año 332 a.C., por los ejércitos griegos invadieron Palestina. Dice, había judíos viviendo en Egipto. Está muy bien, se les dio la libertad, pero ahora llega Alejandro el Magno, aleluya, Alexander the Great, ¿verdad? Invade Palestina. Ahora los judíos pues habían estado prestando su ayuda a los persas, estos judíos que estaban en Palestina, ¿verdad?
en oposición a Alejandro. Ahora, según una tradición, hermanos, gloria al Señor, está muy bien, para buscar el favor de Alejandro, y esto lo puede leer en la historia, ¿verdad? Pues una gran procesión, hermanos, aleluya, de la familia sacerdotal. Salieron todos vestidos de ropas blancas, hermanos. Salieron al encuentro de Alejandro, ¿verdad? En las afueras de Jerusalén. Esto hizo que Alejandro, ¿verdad?, decidiera no destruir la ciudad y permitir al pueblo seguir observando sus leyes y practicando su religión. Ahora, debido a su influencia, la cultura griega se propagó por todo el mundo, por la influencia de Alejandro el Magno, hermanos, en el nombre del Señor. Y luego algo importante pasó en este periodo. La idioma griega o el griego se convirtió en el idioma universal. Alejandro asumió el dominio de Jerusalén. Pero mire, Alejandro dio privilegios especiales a los judíos. Los usó como colonizadores, hermanos, persuadiéndoles a establecerse en extensas regiones de su imperio. ¡Aleluya! Ahora, en el año 323 a.C., cuando Alejandro el Magno solo tenía 33 años, fíjese, de edad, hermanos, y se preparaba para una expedición a Arabia, pues Alejandro muere de un violento ataque de malaria. La muerte de Alejandro fue seguida por una lucha por el poder, ¿verdad?, que duró, fíjese, 20 años. Al final, no quiero dar toda la historia, ¿verdad?, porque se llevan muchas lecciones aquí, pero al final, hermanos, su reino se dividió en 4 territorios. En Tracia y parte de Asia Menor quedó Lisimaco. En Macedonia y Grecia quedó Casandro. En Siria quedó Seleuco, o Seleuso, como algunos le dicen. Y luego en Egipto quedó Ptolomeo. Ahora, los 2 territorios que afectaron a Palestina, hermano, pues fueron Egipto, los Ptolomeos, ¿verdad?, y Siria, los Seleucidas. Ahora, los Ptolomeos existieron del año 323 al año 198 a.C. Asumieron el dominio de Egipto. Y fue cuando comenzaron también los Seleucidas, hermanos, a gobernar a Siria. Ahora, Ptolomeo I les dio plena ciudadanía a los judíos y estimuló la erudición. ¡Aleluya! Y luego Ptolomeo Filadelfo, que se le dice Filadelfo el segundo, él fue el que encargó la Septuaginta, hermanos, gloria al Señor, aleluya, o sea, la traducción del hebreo al griego de las Sagradas Escrituras. Ahora, del Antiguo Testamento, pues, aleluya, ¿verdad? Bajo los reyes Ptolomeos, la suerte de los judíos fue buena. Los judíos que vivían en Egipto, pues edificaron sinagogas en todas las colonias donde residían, hermanos, gloria al Señor. Y Ptolomeo Filadelfo se interesó por apoyar la cultura y la literatura de los pueblos. Fíjese nomás. Y durante esta época, pues la ciudad de Alejandría llegó a ser un centro de gran influencia judía. Ptolomeo Filadelfo II pidió al sumo sacerdote Eleazar que enviara a Alejandría, la historia que les di, gloria al Señor, 70 eruditos judíos para realizar la traducción de las escrituras hebreas al griego. Se le llama la Septuaginta, ¿verdad? Y fue en el año 198 antes de Cristo. Aquí comienza el problema, ¿verdad? Antíoco el tercero, o sea, el grande, conquistó Palestina para los seleucidas, hermanos.
Los seleucidas entonces dividieron Palestina en 5 provincias. Es Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. Mire, este periodo de Seleucida, el control de Seleucida, fue el más cruel de la historia del judaísmo. Y el principal villano ahí, Antíoco el cuarto, ¿verdad? Odiaba al pueblo judío y él procuraba hacer los griegos a todos. Ahora, este Antíoco el cuarto, ¿verdad?, autodenominado Epifanes, pues trató de erradicar la religión judía. Vendió a millares como esclavos. Mató a millares. Tomó tesoros del templo y profanó el templo. Hay que fijarnos lo que está pasando aquí en América también, hermanos. Dios tenga misericordia. En el año 167 a.C., luego de fracasar una embestida a Egipto, este Antíoco desahogó su frustración contra Jerusalén. Quiso ir a meterse con los judíos, a dominar allá a los judíos en Egipto, ¿verdad? Y le fue mal. Pero dijo, pues voy a ir a Jerusalén y ahí les va a ir mal. Ay, Señor, Dios tenga misericordia, ¿sí o no? Porque mire, este destruyó los muros de la ciudad, profanó el templo, sacrificó una cerda sobre el altar, erigió un altar a Zeus, prohibió el culto en el templo y la circuncisión, destruyó todos los ejemplares de las escrituras que fueron hallados, mató a todo aquel que tuviera un ejemplar de las escrituras y vendió como esclavos a miles de familias y recurrió a toda forma de tortura para obligar a los judíos a que renunciaran su religión. Pero esto condujo a la sublevación de los macabeos, una de las hazañas más heroicas, aleluya, de la historia de la humanidad, aleluya, que voy a hablar en la siguiente lección la semana que entra, aleluya. Pero pues vamos a ver la contribución de los griegos al cristianismo, hermanos, aleluya. Acuérdese el idioma, aleluya, la Septuaginta, el desarrollo del comercio, la cultura a escala mundial. Ahora los griegos fueron los creadores de la libertad de pensamiento y de la ciencia. ¿Está muy bien? Y pues hubo cosas negativas también, ¿verdad? La situación social de la mujer, ¿verdad? Que eran tratadas como criadas, en algunos instantes como esclavas. Ay, que Dios tenga misericordia. Mencioné que, ¿verdad?, la cultura, específicamente la lengua griega, ¿verdad?, que llegó a ser el idioma universal, ¿verdad? Es como, casi como ahora el inglés, que se usa casi en todas las naciones, ¿verdad? Ahora en este idioma pues se universalizó, hermanos, perdón, ¿verdad?, la palabra escrita de Dios, aleluya. Mire, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, por la versión Septuaginta, que se pudo traducir de hebreo al griego, y luego cuando comenzó Alejandro el Magno a conquistar, bueno, según la historia de todo el mundo, ¿verdad?, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Óigame, se pudo esparcir también
la palabra de Dios. Y luego pues también, ¿verdad? El Nuevo Testamento llegó a ser escrito en griego. Gloria al Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Mire, cuando Alejandro Magno abrió las puertas del Oriente al espíritu emprendedor de los occidentales, se desarrolló el comercio y nació la cultura a escala mundial. La cultura griega penetró en Oriente y experimentó allí algunas modificaciones que le hicieron más apta para conquistar el mundo. Ahora, la cultura egipcia y babilónica, ¿verdad? En particular la astronomía caldea, la doctrina de Zoroastro, o sea, lucha del principio del bien y el mal, el culto israelita a Jehová y su doctrina sobre el pecado y el perdón, todo penetró, hermanos, aleluya, hondamente en la conciencia del mundo, penetró, como dice la palabra del Señor, hasta lo más profundo del corazón y el espíritu. Hubo una reacción en todo el cuerpo y en la mente, bendito sea el Señor, aleluya. ¿Verdad? Y ahora pues los griegos han transmitido, hermanos, a la humanidad el amor a la belleza. El genio de las artes floreció como un prodigio en este pueblo. Ahora los griegos pues fueron los creadores de la libertad de pensamiento, lo vuelvo a repetir, y por eso mismo los fundadores de la ciencia. Nunca lo hubieran concedido sin el vigoroso individualismo, hermanos, que caracterizó toda su historia. Ahora, este individualismo griego proporcionaba a cada hombre la ocasión de desenvolverse con libertad, ¿verdad? Y por eso, en cierto modo, la historia griega pues abunda en hombres famosos. Aleluya. Mire, la cultura griega tuvo también sus defectos y errores, ¿verdad? Como mencioné, pues basta pensar en la esclavitud y en la situación social de la mujer, ¿verdad? Y luego, es un punto muy especial, la falta de unión y las disensiones determinaron su destino de este imperio. ¿Qué está pasando con América, hermanos? Ay, que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora hay que recordar, hermanos, que en el año 167 a.C., luego de fracasar en una embestida a Egipto, Antíoco desahogó su frustración contra Jerusalén y destruyó los muros de la ciudad, profanó el templo, sacrificó una cerda sobre el altar, erigió un altar a Zeus, prohibió el culto en el templo y la circuncisión, destruyó todos los ejemplares de las escrituras que fueron hallados, mató a todo aquel que tuviera un ejemplar de las escrituras, vendió como esclavos a miles de familias y recurrió a toda forma de tortura para obligar a los judíos a que renunciaran a su religión. Dios tenga misericordia, hermanos. ¿Por qué estoy repitiendo esto? Fíjese lo que está pasando en nuestra nación. Que Dios tenga misericordia. Y mire, esto que hizo este Antíoco, ¿verdad? Esto condujo otra vez a que surgiera el grupo de los macabeos, hermanos, ¿verdad? Una de las hazañas más heroicas de la historia de la humanidad, que lo vamos a tomar en la semana que entra, en el nombre del Señor. Hay muchos datos, hermanos, yo sé, yo comprendo, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y es pura historia, ¿verdad? Pero hay que tener mucha paciencia y mucho ánimo, hermanos, gloria al Señor, porque hasta en las clases seminarias, ¿verdad? Algunos se disgustaban, vamos a ponerle así,
aleluya, cuando estábamos estudiando esto, aleluya. Pero queremos que Dios, ¿verdad?, por medio de estos estudios nos demos cuenta de lo que está pasando en nuestra nación, con el pueblo que se dice ser la iglesia, aleluya, el cuerpo de Cristo. Que despertemos, que nos demos cuenta que hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado y amarle entre tanto que está cercanos, y dejemos nuestros caminos pecaminosos y vengamos delante de su presencia con corazones contritos y humillados, entregarnos a Él, porque Él es la única solución. Aleluya, bendito sea el Señor. Que nos unamos, hermanos. Acuérdese, está muy bien que Grecia pereció porque no hubo unión ya. Que nosotros permanezcamos unidos. Bendito sea el Señor, para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a todo conocimiento. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, hemos estudiado parte de la historia de este mundo, Señor, que influenció, Señor divino, cuando tú viniste a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Señor, a los tuyos viniste, pero los tuyos no te recibieron, pero nosotros sí, Señor. Aleluya. Pero tú has extendido tus brazos no nomás a nosotros, sino también a ellos. Gloria sea tu nombre, Señor, dándonos a nosotros una oportunidad de ser llamados hijos de Dios, y a ellos recordarles que son tu pueblo, Señor. Bendito Salvador. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sé con nosotros, Señor divino. Pon ese deseo en nosotros de escudriñar tus sagradas escrituras, Señor santísimo, aleluya, para que estemos, Señor, bien preparados, Señor divino, para toda buena obra, para que tu nombre sea honrado y glorificado. Señor, pongo a cada oyente y su hogar una vez más en tus manos, y a su respectivo, Señor, círculo familiar. Igualmente, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros una vez más, Señor divino, y obres en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por habernos escuchado. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa, ataques del enemigo, Señor. Tú sé con nosotros. Nos ponemos en tus santas manos, Señor, y a la obra de tu cuidado. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria sea tu nombre. Aleluya. Bueno, nos dimos cuenta del imperio griego, aleluya, ¿verdad? Pero primero el de Persa, luego el griego, aleluya, y luego nos damos cuenta de cómo surgió un grupito de judíos valientes llamados los macabeos, en el nombre del Señor, usados por Dios mismo y protegidos por Dios mismo. La semana que entra, que Dios me lo bendiga. Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones.